Hay un Dios. Lo primero que debemos creer sobre la unidad divina es que hay un Dios, verdad que la misma razón humana percibe con la mayor evidencia. En efecto, vemos que todas las cosas que se mueven son movidas por otras, las inferiores por las superiores, como los elementos por los cuerpos celestes. Entre los mismos cuerpos celestes, el que es más fuerte mueve al que es más débil, y en los cuerpos celestes los inferiores son movidos por los superiores. Esta comunicación de movimientos no puede prolongarse hasta el infinito, porque como todo lo que es movido por otro viene a ser como una especie de instrumento del primer motor, no habiendo primer motor, sería instrumento todo lo que comunicara el movimiento. Si la comunicación del movimiento fuera infinita, necesariamente faltaría el primer motor, y si fuera así, no habría más que instrumentos en esa serie infinita de seres que mueven y son movidos. No hay hombre, por ignorante y sencillo que sea, que no conozca cuán absurdo y ridículo sería suponer que un instrumento tiene actividad propia para moverse, sin haberla recibido de un agente principal, porque esto equivaldría al intento de aquel que se propusiera construir un arca o un lecho dejando que obraran solas la sierra y los demás instrumentos sin la acción del carpintero. Es, por consiguiente, absolutamente necesario que haya un primer motor, principio de todo movimiento, y a ese primer motor nosotros le llamamos Dios, como hemos visto en esta obra de Compendio de Teología de Santo Tomás de Aquino. Se intenta demostrar la existencia de Dios basándose en la idea del movimiento. Santo Tomás de Aquino lo explica más ampliamente en su Suma de Teología, en la primera vía, primera parte, cuestión 2, artículo 3 de la Suma de Teología. Comenzamos entonces entendiendo que existe movimiento. Dice el Aquinate, consta a nuestros sentidos que existe movimiento, que hay movimiento en el mundo. Y bueno, ¿qué es movimiento? Movimiento no es más que el paso de la potencia al acto. Potencia es la capacidad, digamos, la facultad o la posibilidad de ser algo, y mientras que el acto es el efectivamente ser, el llegar a ser. Por ejemplo, una pared está en potencia de ser blanca. Cuando se pinta, llega efectivamente al acto de ser blanca, de predicársele esa propiedad de la blancura. Cuando la pared no es blanca, digamos que por ejemplo sea roja, está en potencia de ser blanca. Vemos que existe una transición que es el paso de la potencia al acto, al efectivamente ser, a la actualidad. Otro ejemplo, la semilla está en potencia de ser propiamente un árbol. La planta, cuando es una semilla, está en potencia, meramente en potencia. Vemos pues que es necesario sostener la realidad del cambio. No solo existe actualidad, como creía Parménides, el monismo estático de Parménides, tampoco existe puro movimiento, como creía Heráclito, monismo dinámico, sino una combinación de ambas cosas, una combinación de movimiento y una combinación de acto, paso de la potencia al acto. Dice Santo Tomás, lo que se mueve necesariamente ha de ser movido por otro, que le dé ese movimiento, que le transmita ese movimiento. Por ejemplo, si yo muevo esta silla de un lugar a otro, yo le he transmitido ese movimiento, esa capacidad de moverse. Si Porque la silla no puede moverse por sí misma, la silla no se mueve solita, necesita de una mano que la sujete, que la mueva de un punto a otro. No tiene ese movimiento incorporado esencialmente o intrínsecamente. Por eso Santo Tomás pone el ejemplo de los elementos que son movidos por los cuerpos celestes, por aquellos entes que son necesarios. Los elementos entonces son efectos inferiores que dependen de un motor superior que les dé ese movimiento, que les dé su respectivo movimiento. Y así con todas las cosas de la realidad.
con absolutamente todas las cosas. Es decir, esta predicación que nosotros hacemos del movimiento se da en el ente en cuanto ente. Ente es un participio activo del verbo ser. Ente es todo lo que es. Y todo lo que es, todo lo que encontramos nosotros en la realidad, es ente. Es decir, es, existe. El movimiento entonces es del ente en tanto ente. Por tanto, no se puede pretender aquí escaparse diciendo pues que existen cuerpos que no necesariamente son movidos, que no se mueven, basándose en la física o en la física cuántica, porque todo ente, en tanto ente, necesita de ser movido y se mueve. Una premisa importante que también propone Santo Tomás en este análisis es el de la causalidad, la regresión causal. Ya una vez que nosotros hemos entendido que efectivamente existe movimiento, establecemos, ¿no?, una relación de causalidad entre el móvil, entre los motores y los móviles, el motor que mueve y lo que es movido, lo que está siendo actualizado o ha pasado de la potencia al acto por un motor precedente que le ha transmitido ese particular movimiento. Pero dice Santo Tomás que no se puede extender esa serie causal, esa relación de movimientos entre el motor y el móvil, infinitamente, sino que necesitamos postular un primer motor, un primer miembro. Bueno, este no es un argumento circular, una petición de principio, porque hemos constatado efectivamente que todo lo que se mueve es movido por otro. Lo que se mueve, lo que está siendo actualizado, lo que pasa a la potencia del acto, está siendo movido por otra cosa que está en acto, que debe estar en acto, por supuesto, y no en potencia, porque si está en potencia no tiene una realidad actual y no teniendo una realidad actual no puede mover de ningún modo. Por ejemplo, para que la blancura de la pared me cause una impresión de belleza, la pared necesariamente tiene que estar pues pintada de color blanco. Es decir, la propiedad de blancura de la pared pasaría ya de la potencia del acto. Siendo acto, puede causarme a mí esa impresión de belleza. De lo contrario, no. Sería imposible que esto sucediera. Santo Tomás distingue dos cosas muy importantes: la causalidad esencialmente ordenada y la causalidad accidentalmente ordenada. Primera, la causalidad accidentalmente ordenada. Pensemos en esto de la generación con respecto a la humanidad, padres e hijos. El padre engendra al hijo, el hijo crece, el hijo se desarrolla, el hijo es totalmente independiente de su padre, de su causa, que es su padre. Una vez que el padre eventualmente muere, fallece, el hijo, bueno, sigue existiendo. Es decir, no necesita el hijo de ese poder causal transmitido del padre. El hijo puede seguir existiendo. Es un efecto independiente de la causa de su padre. O imagina este otro ejemplo: la semilla se desprende del árbol, la semilla se planta en la tierra, crece. La semilla ha constituido un sistema autónomo, un sistema individual autónomo. La semilla crece individualmente y se forma otro árbol. Bueno, este árbol que ha crecido, que se ha desarrollado, esta semilla que se ha desarrollado, es independiente del otro árbol del cual se ha producido principalmente. El árbol del que hemos tomado esta semilla se vuelve viejo, desaparece, este árbol se seca, desaparece, mientras que el otro árbol, la otra semilla, sigue persistiendo, existe individualmente, autónomamente. Esta es pues una relación accidental entre la causa y el efecto. El efecto no necesita de la influencia constante y simultánea de su causa. El efecto existe independientemente de su causa. La causa, una vez que ha originado el efecto, se separa del efecto. El efecto existe individual y autónomamente, como el ejemplo de la semilla y el árbol, mientras que en la causalidad esencialmente ordenada es todo lo contrario. En la causalidad esencialmente ordenada,
también se llama causalidad jerárquicamente ordenada. En este tipo de ordenamiento causal, el efecto sí está dependiendo constantemente de su causa. Escúchenlo bien, el efecto está dependiendo constantemente de su causa. ¿Quieres un ejemplo? Ahí va un ejemplo. Un bastón que está siendo sostenido actualmente por la mano. Si yo elevo el bastón entonces está siendo influenciado por una causa que es mi mano. El bastón no posee un movimiento intrínseco incorporado. El bastón no tiene un movimiento incorporado en su propia naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque el bastón es un objeto material, es un objeto que no tiene vida, que no tiene movimiento intrínseco, como por ejemplo lo tendría la planta, lo tendría un árbol o un hombre o un animal, que se mueven de cierta manera por su sensibilidad, en el caso de los animales y en el caso de los hombres, por su alma racional, por su entendimiento y por su voluntad, mientras que el bastón, para poder moverse de un lugar a otro, necesitará de que una cosa externa a él lo esté moviendo. Ahora bien, si yo agito, si yo muevo constantemente el bastón, ese movimiento, decimos, depende de mi mano, depende de ese movimiento que yo le estoy transmitiendo, que yo le estoy causando. Pero si yo soltase el bastón, si yo lo soltase, ¿se seguiría agitando por sí mismo, por sus propias fuerzas naturales, materiales, intrínsecas? Ciertamente no, porque no posee movimiento propio, un movimiento incorporado. Yo le estoy transmitiendo ese movimiento y es en virtud de esa transmisión de movimiento, de causalidad, que el bastón puede moverse. De lo contrario, no se movería. Entonces existe una simultaneidad entre el movimiento que yo estoy produciendo al bastón y el movimiento que está recibiendo el bastón. Si yo suelto el bastón inmediatamente cesa en su movimiento, deja de moverse. Esto es así, es un hecho, es una realidad. Por eso, ¿se dan cuenta? La primera vía de Santo Tomás de Aquino parte de lo que consta a nuestros sentidos y lo comienza explicando Santo Tomás de Aquino en la Suma de Teología. Primera parte, cuestión 2, artículo 3. Partimos de la idea de movimiento, de la experiencia del movimiento en la realidad, que existe verdaderamente movimiento, y de estas distinciones causales. La que nos interesa, por consiguiente, es la causalidad que hemos explicado anteriormente, la causalidad esencialmente ordenada. Ojo con esto, lo que nos interesa en la primera vía, en el esquema filosófico y metafísico de la primera vía, es la causalidad esencial, no la causalidad accidental, la causalidad esencial, la causalidad simultáneamente ordenada. ¿Por qué simultánea? Bueno, porque el bastón recibe simultáneamente su movimiento de la mano. Mueve simultáneamente al bastón, el bastón recibe, la mano mueve simultáneamente el bastón simultáneamente recibe ese movimiento que le transmite la mano, ya que no lo tiene incorporado. Y bueno, esto lo encontramos en la realidad, en todas las cosas, en el ente, en tanto ente. Esa es la metafísica. La metafísica es la ciencia del ente en tanto ente. Por tanto, todas las cosas se mueven y en todas las cosas encontramos causalidad, ya sea la causalidad simultánea o la causalidad esencialmente ordenada. Si nos fijamos en la causalidad esencialmente ordenada, entonces llegamos a la existencia de Dios, partiendo del movimiento, del paso de la potencia al acto en las criaturas. Otro punto importante es la imposibilidad de regresión infinita en el tipo de causalidad esencial. Volvamos al ejemplo del bastón. El efecto del bastón moviéndose, digamos que es A, la mano es B, y luego tenemos otra cadena causal en la mano, que por ejemplo sería mi propia voluntad, mi voluntad de mover al bastón.
yo lo muevo, yo decido mover mi mano, yo decido sujetar el bastón y moverlo, y por eso es que el bastón se mueve. Ahora bien, yo no me movería, no tendría voluntad si yo no existiera. Por tanto, hay algo más fundamental en mí, que es el acto de ser, el acto de ser, que yo efectivamente estoy recibiendo ser, el esse, actus essendi. Por lo tanto, hay una jerarquía entre el bastón, la mano, la voluntad, el alma y el acto de ser, el actus essendi. Pero no se puede extender esto infinitamente, porque entonces en el eslabón causal, en esta cadena causal, todos los eslabones estarían dependiendo de un eslabón superior. Pero bueno, si pensamos, si extendemos infinitamente esa cadena de eslabones, nunca llegaremos a un primer eslabón que está siendo actual y que por sí mismo no depende de nada más, de ningún otro eslabón superior. Es lógica pura. Existe una transmisión simultánea de causalidad y en todos los eslabones hay una dependencia. Se necesitará un primer miembro, un primer ser que explique a los demás eslabones. Y por eso concluye Santo Tomás que esa primera causa, que ese motor inmóvil que mueve a las demás cosas, que les hace pasar de la potencia al acto, es un primer motor inmóvil, que no está siendo movido por nada más, y que este motor inmóvil, esta causa primera, es Dios. Luego, ¿por qué es Dios? Porque esta causa primera, el motor inmóvil, tiene todos los atributos de una divinidad. Por lo tanto, Dios existe.